con la primera ponencia de la tarde. Para mí es un placer tener aquí a Walter Anliker. Lo he visto en muchos congresos, no sé cuántos, pero yo sé que has estado en varios congresos. Aquí no vamos a enumerar, pero sí que es un asiduo. Y él viene desde México, pero él no es de México, él es nacido en Suiza. Él empezó a estudiar astrología en los años 80 y 10 años después de estar estudiando astrología, pues se empezó a dedicar a lo que era la formación y a dar clases de astrología. Además, él ha escrito 6 libros, algunos de ellos pues los podéis encontrar aquí en la tienda de aquí fuera de Joan de Epsilon, o si no, se los podéis pedir a él. Además, él hoy en día sigue impartiendo cursos en México, y no solamente en la Ciudad de México, sino que también por todo México. Él participa en congresos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y hoy nos presenta su ponencia, que es Astrología Horaria, Reglas, Mitos y Expectativas. O sea que yo hay experiencias, esto es mi astroexcusa, mi Mercurio cuadrado con Urano. Entonces, le doy las gracias por estar aquí, y cuando quieras, pues te dejamos aquí. Tienes una horita para hacer la conferencia. Gracias. Sí, ¿me escuchan? Buenas tardes, buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias también por invitarme a ese congreso en la maravillosa ciudad de Barcelona. Voy a comenzar. El tema es la astrología horaria. Traigo muchos ejemplos, ¿sí? Mucha práctica, poco teoría. Creo que está bien para iniciar, ¿sí? Y es una astrología sencilla. Ya vimos cuando Tito presentó ahora su programa, ya el primer año de estudios incluye astrología horaria. Es una astrología que tú rápidamente puedes comprobar cómo funciona o si está cierto o no. El momento de iniciar ya es un poco más tarde. Ya se ven, Saturno se está acercándose al ascendente. Bueno, me toca ahorita estar con Saturno. Yo mismo lo tengo en la casa 1, pero la carta se ve bien. Digamos, para mí también veo que la Luna hace conjunción con mi error a la fortuna. Mercurio está en trígono a mi propio Mercurio, entonces parece que el terreno está bueno para iniciar. Astrología horaria es el antiguo arte de responder a preguntas mediante un horóscopo. Es un tipo de astrología oracular, ¿sí? Digamos, no son las cartas de tarot, ¿sí? No es echar las caracoles. Aquí tenemos respuestas rápidas y claras, ¿sí? A preguntas mediante la astrología. Preguntas típicas no son, en astrología horaria no estamos usando preguntas muy profundas, muy filosóficas, sino bastante prácticas, ¿sí? Son preguntas como, ¿me devolverán el dinero? ¿Dónde está el perro? ¿Dónde están las llaves? ¿Sí? Preguntas frecuentes. ¿Debo firmar el contrato? ¿Me separo de la esposa o del amante? Una pregunta muy frecuente últimamente. El orden del estudio en las antiguas escuelas astrológicas fue que comenzaron con cálculos y con el simbolismo básico. Y ya cuando sabían esto, se aplicaba la astrología horaria. Viene después la astrología eleccional, seguido apenas después con la astrología natal o judiciaria, que estaba como mezclado, muy relacionado con lo que es la astrología médica también. Y finalmente se estudiaba la astrología mundial. Entonces ese es el viejo orden de las antiguas escuelas. Hoy día normalmente comenzamos con la astrología natal y al final algunos alumnos aprenden algo de astrología horaria.
yo creo que es muy importante que se comience desde el principio. En mi caso, cuando comencé a estudiar astrología, no comencé desde el principio, sino me metí en una clase que ya tenía como medio año, pero en la primera clase de astrología mía ya se hablaba de astrología horaria. Y fíjese, el horóscopo que se trataba era justamente mi carta, digamos, el mismo ascendente, el mismo medio cielo de mi propia carta, ¿sí? Ahora, en lo que vamos viendo, hago énfasis en los siguientes puntos. Digamos, yo para usar y aplicar la astrología horaria, yo no me gustaban mucho los viejos textos con los aforismas. Yo soy acuariano y de memorizarme ahí páginas y páginas de aforismas, para mí era complicado, difícil, no me gustó y buscaba yo un método. En el momento que encuentro un método y me funciona, entonces yo estaba feliz y tengo años de aplicar la astrología horaria. La aplico muchas veces en las consultas cuando los tránsitos y progresiones no me dan claras respuestas y la persona quiere saber que sí o que no, ¿sí? Que la esposa, la amante, entonces dijo, ahorita te voy a sacar una pregunta y ahí va a salir la respuesta. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres escuchar la respuesta? Y si me dice sí, lo aplico, ¿sí? Entonces, primero es la determinación de los significadores planetarios de la pregunta. Los significadores primarios son los planetas que responden finalmente la pregunta en sí o en no. Después viene la dinámica de los aspectos y su perfección. Todos esos planetas están en movimiento y tenemos que entender muy bien quién se va a topar con quién y cuándo, más o menos cuándo. La luna en astrología la astrología horaria es muy importante. La vida en este mundo sublunar está muy determinado por los movimientos de la luna, los contactos. Después la tabla de las dignidades esenciales también es importante. Es una tabla sencilla que voy a mostrar, no la tabla grande y compleja. Y después vamos a hablar de ciertas limitaciones para la interpretación. Hay ciertas reglas que hay que tomar en cuenta. Y comienzo aquí con una pregunta muy sencilla. Siempre para dar la respuesta en astrología horaria, ustedes tienen que saber más o menos el entorno en cual se ha desarrollado la pregunta. Aquí yo hice una pregunta para mí mismo. El entorno era lo siguiente, era fin de año, y yo estaba diariamente en un programa de radio, pero también tenía la idea yo de hacer un pequeño viaje de descanso, cambiar un poco la rutina. Pero no estaba yo seguro que si me van a dejar salir del programa y después para poder regresar más adelante, ¿no? Entonces yo mismo me hice la pregunta y la pregunta es, ¿viajaré a Oaxaca? ¿Sí? Entonces, en astrología horaria, siempre el que hace la pregunta está representado por el ascendente y su planeta regente. Yo hice la pregunta, voy a hacer este viaje a Oaxaca, y el ascendente es Cáncer y la luna se encuentra en el signo de Sagitario y en la casa 5. ¿Sí? Ya es un indicador bastante positivo. Ahora, tenemos que encontrar ahora las casas que se relacionen con el viaje. Y ahora ahí es la pregunta, es ¿cuál casa voy a usar? Porque tenemos en la casa 3 los viajes cortos. Los viajes cortos son viajes a lugares conocidos y en la casa 9 tenemos los viajes largos a lugares desconocidos. Entonces, aquí lo que tenemos es la luna que va a hacer una conjunción con Mercurio pronto.
y la Luna y el Mercurio rige la casa 3, la casa de los viajes cortos. Tengo que explicarles lo siguiente. Yo vivo en la Ciudad de México y Oaxaca se queda como 7 horas en autobús de viaje. Significa es bastante largo el viaje. Sin embargo, yo conozco la ciudad de Oaxaca, he estado algunas veces antes ya en esa ciudad. Sin embargo, Oaxaca es una zona en México donde se hablan dialectos, digamos, se hablan otros idiomas, tienen comidas bien extrañas, se puede decir, y una población indígena muy pintoresca, ¿sí? Entonces, lo que pasa es, yo realmente cuando me hice la pregunta no sabía si es casa 3 o es casa 9. Estaba ahí con la duda. Finalmente esa respuesta es muy sencillo, esa carta es una carta muy sencilla porque Mercurio hace una conjunción la Luna hace una conjunción con Mercurio, significa ya la Luna está conectada con el planeta regente de la casa 3 y después hace un sextil aplicativo a Júpiter. Entonces tenemos aquí como respuesta un claro sí, porque responde la Luna el regente del ascendente que es la Luna, se conecta con Mercurio y después con Júpiter. Entonces la respuesta era claramente sí. La pregunta también, el horóscopo también refleja la pregunta porque el planeta que rige el ascendente está en el signo de Sagitario y Sagitario tiene que ver con viajes. Ahora, el gran maestro de la astrología horaria, William Lilly, que vivió 1602 hasta 1681, él escribió un gran libro que se llama Christian Astrology. ¿Sí? La versión buena de este libro es la que está en inglés. Tienen que tener un poco cuidado con algunas traducciones que existen. Entonces, William Lilly dijo, debes saber cómo hacer variar tus reglas. En esto consiste principalmente la grandeza de este arte. Hay que aplicar reglas, pero también hay que pensar y estudiar. Digamos, hay que estar bien involucrado con la pregunta. Aquí les muestro un ejemplo. La pregunta es, ¿firmaré el contrato con la editorial? Yo puse X para no decir el nombre. El entorno era lo siguiente, escribí en los finales de los años 90, escribí un libro de astrología, se llama Manual de Astrología, que por si lo pueden conseguir aquí afuera. Este libro lo tenía yo escrito, terminado, y después me fui de un editorial al otro a ofrecerles. Nadie me conoció casi, y me dijeron que sí, pero ahora no, y cosas por el estilo. Pasó como 3/4 de año y yo ya estaba cansado. Dije, ¿sabes qué? ¿Qué hago con este libro? ¿Sí? Él que quiere que lo publique, ¿sí? Ya estaba haciendo yo otras cosas, ¿sí? Y después me llamó un editorial. En este entonces todavía estaban estos discos cuadrados y el libro estaba en 2 discos. Me los llevé aquí, me fui a visitar la editorial, ya entrando a la oficina, muchas cosas, el olor de la oficina y ciertas cosas no me gustaban tanto. Me siento ahí con la editora y ella muy interesada en el libro y algo en mí, alguna intuición me dijo, cuidado. Entonces nos quedamos, que en 2 semanas nos vemos y que yo le entrego los discos. Le entregué nada más uno, no le entregué los 2 discos. Regresé a mi casa lleno de dudas porque sentí que no estaría en las buenas manos. El día siguiente me despierto y dije, ¿qué hago? Voy a hacer una pregunta horaria.
Me levanté, pongo la computadora, saqué la carta, sale esta carta. El ascendente está en Piscis. Digamos, yo estoy representado por Piscis y Júpiter. Digamos, en astrología horaria usan primero los regentes tradicionales. Muy pocas veces, en algunos casos sí, pero pocas veces se usan los planetas modernos. Se toma en cuenta, pero no tanto como regentes, como consejo. Entonces, se ve que Júpiter está en Piscis, está en su propio signo, en su domicilio. Júpiter representa a mí, está en su domicilio, esa es una posición bastante favorable. Está en la casa 12, eso no está tan favorable, ¿sí? Nadie me conoció. Está cerca del Sol, ¿sí? Está, ¿cómo se llama? Combusto. ¿Sí? Entonces, no está óptimo este Júpiter, pero está en su propio signo. Ahora, si yo tengo que firmar un contrato con alguien, ese alguien con cual se firma está representado por la casa 7. ¿Sí? El que pregunta es casa 1, con el que, no, sí, uno es casa 1, el otro es casa 7. Entonces, la editorial está representado por el signo de Virgo y Mercurio está en Piscis, donde no es la óptima posición, está en su exilio, está débil, pero está en conjunción a mi ascendente. Está en conjunción a un grado del ascendente. Digamos, está muy claro, ellos quieren conmigo. Ahora, si hubiera un aspecto entre Mercurio y Júpiter, si hubiera una conjunción, un sextil, un trígono aplicativo, digamos un aspecto que se va a dar en el futuro, entonces la respuesta sería sí. Pero aquí no se ve ningún aspecto, ¿sí? Mercurio se va para adelante y no va a alcanzar a Júpiter, entonces se ve claramente cuando no hay ningún aspecto entre el regente del ascendente y el descendente, la respuesta no puede ser un sí. A lo mejor puede ser un sí en otras circunstancias, pero aquí es imposible. Entonces mi intuición fue correcta. No les envié el otro disco. Después me llamaron 2 o 3 semanas después y dije, ¿sabes qué? Ya me decidí que no. Creo que fue una muy buena decisión, porque la editorial no está produciendo buenos libros, no tiene una mala distribución y además no pagan bien. Digamos, no pagan cuando deben que pagarse. Hay a lo mejor otros detalles, pero lo que son los planetas que responden a la pregunta, en este caso es el regente del ascendente, el regente del descendente. Y como no hay ningún aspecto aplicativo entre esos dos, la respuesta es no. Aquí les muestro otro ejemplo. Una clienta que es una actriz, una actriz que sí tiene una carrera de actriz, una verdadera actriz, ¿sí? Ahora en México sí trabaja mucho en telenovelas, no le puedo decir el nombre, está conocido creo que también en España. Entonces ella hace la pregunta y pregunta, ¿me quedo con TV Azteca o mejor cambiaré a Televisa? TV Azteca y Televisa son las grandes cadenas de televisión en México. Ella trabaja en TV Azteca. Entonces, el ascendente aquí es Escorpio y ella está representado por el planeta Marte. Marte está en el signo de Escorpio, está en su propio signo, está en su domicilio, significa ella es una buena actriz, está fuerte. Ahora, el medio cielo es la profesión, es la carrera. En este caso, el medio cielo es TV Azteca. Es donde ella trabaja actualmente.
El planeta que rige el medio cielo está en Leo, el planeta que lo rige es el Sol se encuentra también en Leo, significa TV Azteca está bien, está fuerte, está sólido, es seguro. Ella está bien, Marte en Escorpio y TV Azteca. La Luna, que es el significador secundario de la persona que hace la pregunta, siempre el que hace la pregunta está representado, el planeta del ascendente está representado por un planeta que es un significador, y el significador secundario siempre es la Luna. También los planetas adentro de la casa 1. En este caso, la Luna está en el grado 27 de Sagitario y hace un trígono aplicativo al Sol. Entonces se ve que ella está muy bien y muy bien integrado en TV Azteca. Ahora, Televisa, ¿dónde está Televisa? ¿En qué casa tenemos Televisa? Muchas veces yo uso la siguiente regla, que el signo que sigue al signo que estamos viendo sería la nueva compañía. La nueva compañía, Televisa, está representado por Virgo y el planeta regente es Mercurio. Mercurio mismo, en este caso, está en Leo. Donde está Peregrino, digamos, no es fuerte en el signo de Leo. No hay ningún aspecto de Marte o de la Luna hacia Mercurio. Por lo tanto, no le conviene el cambio, aunque le ofrecieron más dinero en Televisa que en TV Azteca. Y se quedó finalmente con TV Azteca. Digamos, aquí también la respuesta es bastante clara, espero que ustedes lo están viendo también. Mira, aquí viene el problema. La tabla de las dignidades está con un lenguaje rarísimo, no estás con los símbolos astrológicos. Miren, se lo puedo decir más o menos. Aquí tenemos los planetas, ¿sí? Luna, Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Un planeta es fuerte cuando está en su domicilio, si la Luna está en Cáncer, si el Sol está en Leo, si Mercurio está en Géminis o en Virgo, Venus en Tauro o en Libra, Marte en Aries o en Escorpio, Júpiter en Sagitario y en Piscis, y Saturno en Capricornio y en Acuario. En el signo opuesto, el planeta está débil y lo llamamos exilio. Si el Sol está en Acuario, si la Luna está en Escorpio, si Mercurio está en Sagitario o en Piscis, si ¿qué más tenemos? Venus, si Venus está en Escorpio o está en Aries, está débil. Si el planeta Marte, si lo tenemos en Libra o si lo tenemos en Tauro, está débil. Júpiter sería débil en Géminis y ¿en qué más? En Virgo. ¿Sí? Saturno tenemos débil en Cáncer y en Leo. ¿Sí? Después existen también las exaltaciones, ¿de acuerdo? En la astrología tradicional existen tablas que explican claramente las exaltaciones. Si la Luna está exaltado en Tauro, por lo tanto está débil o en caída en el signo de Escorpio. El Sol está exaltado en Aries y estaría débil en Libra. Mercurio
siempre tiene la exaltación en Virgo. Pienso yo, a mí me enseñaron en los años 80, cuando yo comencé a estudiar astrología, a mí me enseñaron que Mercurio está exaltado en Acuario. Pero creo que eso es una asignación moderna. Sin embargo, creo que tiene cierta validez. Por lo tanto, Mercurio está en caída en Piscis y también en Leo. Venus, la exaltación de Venus es en Piscis y la caída está en Virgo. Tenemos Marte exaltado en Capricornio, la caída está en Cáncer. Tenemos Júpiter exaltado en Cáncer, la caída en Capricornio, y Saturno exaltado en Libra, la caída está en Aries. Entonces, eso es la tabla de las dignidades esenciales. Disculpen que no apareció aquí con los símbolos correctos. Apenas tengo 24 horas de estar aterrizado en España y lo debería haber revisado aquí en esa computadora, pero no se dio. Aquí muestro una carta. También les explico el entorno de la carta. Era lo siguiente: yo estaba dando una consulta y me llama una alumna. Me llama y me dice: oye, Walter, ayúdame, mi hermana se perdió el perro, ¿qué podemos hacer? Yo le digo: ¿sabes qué? Ahorita espérate, estoy en una consulta, después yo te llamo, ¿sí? Para que me expliques y vamos a ver qué hacemos. Terminando la consulta, yo la llamo, pero no la encuentro. Entonces me quedé pensando, dije: Victoria me dijo que su hermana perdió el perro. Entonces dije: vamos a levantar una carta horaria. Aquí se usa lo que se llaman las casas derivadas. Cuando hacemos preguntas sobre terceros, entonces tenemos que mover el horóscopo. Y el ascendente ya no es más este ascendente, sino el de la persona que hace la pregunta. Entonces ustedes pueden ver, yo hago la pregunta, el ascendente está casi en 26 grados de Acuario, mi propio Sol está en 27 grados de Acuario. Entonces eso siempre, cuando grados de la carta natal se vuelven importantes en la horaria, uno puede pensar que uno está en el camino correcto, o uno mismo está casi, bueno, es exagerado decir elegido, pero uno mismo está muy capaz de poder interpretar esa carta. Sin embargo, la pregunta no va sobre mí, sino sobre una alumna. La alumna se encuentra en la casa 3. La casa 3 se vuelve la casa 1 de la alumna. Pero ella hace una pregunta sobre el perro de la hermana. Por lo tanto, cuento una casa, 2, 3. Entonces estamos en la casa 5, en la casa derivada de la hermana de mi alumna. Ahora la pregunta no es sobre ella, sino sobre su perro. Entonces los perros y las mascotas se encuentran en la casa 6. Por lo tanto comienzo. A ver, 1, 2, 3. Entonces la casa 5 se vuelve la casa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en la casa 10, esa es la casa del perro. Ustedes se ríen, pero si vemos aquí la casa 7 de ella, también está en Sagitario. Entonces, el perro y el marido están representados por el mismo señor. Ahora bien, el perro está representado por Sagitario y el planeta que lo rige es Júpiter. Júpiter se encuentra en la casa 12 mía, pero desde el perro, 1, 2, 3, entonces la casa 3 desde el perro. Entonces dije, eso es la cercanía, ese es el barrio donde vive el perro. Y lo que pasó es
que el marido, no el perro, el marido sacó fotocopias, así unos volantes, ¿sí? Y se repartieron por todo el barrio con una fotografía con el nombre del perro, ¿sí? Y era cuestión de pocos días, ¿sí? que estaba de regreso el perro. Otro señal interesante es que Júpiter está retrógrado. Muchas veces, no en 100%, pero muchas veces un planeta que cuando está retrógrado se señala que va a regresar. Si tienes algo perdido y este objeto está, el planeta de este objeto está representado por un planeta retrógrado, muchas veces, ¿sí? Regresa. ¿Sí? Y así fue. Aquí viene la pregunta, ¿me separo de la esposa o del amante? La pregunta, el entorno de la pregunta era lo siguiente: estaba dando una consulta a esa persona que hace la pregunta, si se debe separar o no. Vino a la consulta con la amante, tenía como 3 meses que salió de la casa y tiene como 2 meses de vivir con la amante, pues. Entonces vinieron a la consulta y después de 2 horas, para mí y para la amante era muy claro que pronto él tiene que regresar con su esposa, pero él no quería entenderlo, ¿sí? Entonces aquí es bastante sencilla como comprobarlo. Él está representado por Géminis. Mercurio es el planeta que representa a él. Ese Mercurio está débil en Sagitario y junto a Plutón. Él está en una crisis existencial. Ahora, la amante es casa 5, el signo de Libra, típico, ¿no? Ahora, Venus, el planeta regente, está en Escorpio. Venus en Escorpio está débil. Entre Mercurio y Venus no hay ningún aspecto. Digamos, aspecto mayor. Cuando yo digo que no hay aspectos, son aspectos mayores. Aspectos mayores es conjunción, sextil, cuadratura, trígono y oposición. ¿Sí? Más que nada más estoy hablando de esos aspectos ahora. Ahora, la esposa es casa 7. En la casa 7 está el Sol. Y el planeta regente es Júpiter. Júpiter está en Aries y está retrógrado. ¿Sí? Ahora, la luna, que representa a él también, que hace la pregunta, está en el grado 19 de Aries y pronto hace una conjunción con Júpiter, que está retrógrado. Además, Mercurio, al pasar por Plutón, si todavía está vivo, sigue, se acerca al Sol y hace un trígono con Júpiter. ¿Sí? Está muy claro por todos lados que la respuesta es que se va a regresar con la esposa. Digamos, para mí ya fue claro cuando en la consulta, para la amante también, pero él necesitaba tener la respuesta con certeza. ¿Sí? Aquí la pregunta era lo siguiente. El año 2002 tenía yo una secretaria, se llamaba Verónica, y una escorpiona con ascendente Escorpio, vivía como a 1 hora y media de mi oficina y llegaba siempre puntual, ¿sí? Siempre a las 10 estaba tocando y entrando, ¿sí? Siempre, exactamente, ¿sí? Nada más los escorpiones logran algo así, ¿no? Y un día, ya son las 10:18 y Verónica no apareció. Y tenía justamente unos trabajos que yo quería delegárselo a ella. Me dio flojera a mí, digamos. Y Verónica no aparece. Digo,
levantamos un horóscopo, levantamos una carta horaria. Los empleados están representados por la casa 6. Por lo tanto, el planeta regente de ella es la Luna. La Luna está en la casa 1. Pero para saber qué le pasó a ella, la casa 6 se vuelve la casa 1. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la Luna se encuentra en la casa 8 desde ella. ¿Sí? Entonces dije, algo pasó. Viendo que la Luna está haciendo conjunción con Urano, yo uso siempre este símbolo para Urano. ¿Sí? Si ustedes conocen el otro con la H, ¿no? En Europa, en Alemania, en Suiza, donde yo comencé a estudiar astrología, me enseñaron el símbolo de Urano de esta manera y decían que es una liberación vertical a través del conocimiento. Suena bien el símbolo, ¿no? Entonces, en este caso, Luna hace conjunción con Urano. Y dije, algo pasó, alguna sorpresa. Casa 8, esto suena a accidente. Se demoró como una hora que me llamó su marido y me dijo que está en el hospital, que se cayó de la moto. ¿Sí? Él la lleva siempre con la moto y ella se siente así de ladito. ¿Sí? Entonces había un pequeño golpe y la Verónica voló. ¿Sí? ¿Sí? Y quedó lastimado de una rodilla más que nada, ¿sí? Okay. Digamos, yo hice la pregunta a las 10:18 y como a las 11 más o menos me llamaron, me confirmaron. Por eso es bueno la astrología horaria. Ustedes tienen respuestas luego, pronto lo tienen y saben si están correcto o equivocado. Y si están equivocados, traten de ver dónde estaba el error. Así se aprende. Entonces, en el 2010 estaba con otra secretaria, Rocío, y Rocío no llegó. Rocío es del signo Tauro y Rocío siempre llegaba tarde, siempre, ¿sí? Como a las 10:30. Pero cuando Rocío cuando llega a las 10:30, ella se quedó siempre media hora más. Y si llegó a las 10:15, se quedó 15 minutos más, ¿sí? Así bien estructurado, ¿sí? Y bueno, hago yo la pregunta, ¿dónde está Rocío, mi secretaria? El ascendente está digamos, el ascendente de ella, contando otra vez 6 casas, la secretaria de empleados están en la casa 6, entonces está representado por la Luna. Y la Luna se encuentra en la casa 7, que es la casa 2 de ella. Entonces dije, en la casa 2, ya debe estar en el banco. ¿Sí? Debe estar en el banco, Tauro, ¿no? La Luna hace un sextil con la rueda de la fortuna y después va a hacer un sextil también con Saturno, que es el regente del ascendente. Y realmente se demoró creo que unos 15 minutos más y entró ahí a la casa, sí, y realmente estuvo en el banco. No pasó nada. Cuando yo vi esto, la Luna en la casa 2, un buen aspecto exacto con la rueda de la fortuna, dije que aquí no hay accidente. Aquí viene otra pregunta. ¿Está embarazada mi hija? Una mamá hace la pregunta, estaba con duda. Yo creo que no estaba con duda, ya lo sabía, ¿no? Intuitivamente, pero quería saber que en la astrología le podemos a lo mejor decir algo. Miren, los signos fértiles son los signos de agua. El ascendente aquí, la mamá hace la pregunta. El ascendente está en Escorpio, ¿sí? Y la hija tenía como, creo que 16, 17 años, ¿sí? El signo de Escorpio, ¿no? Ascendiendo, ya habla de sexo de una u otra manera. Y ella tenía un novio. Entonces, la hija está representada por la casa 5,
La casa 5 está en Piscis. De todos los signos de agua, el más fértil es Piscis. Está el planeta Urano, que habla de sorpresas. Ya está claro todo, ¿no? Ahora, fíjense, el planeta regente del ascendente de la hija es Júpiter y se encuentra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas más adelante. ¿Sí? Es la casa 8, las casas de la sexualidad, de las transformaciones, ¿sí? Como quieran. Ahora, los embarazos se ven en la casa 5. Entonces, desde la casa 1 de ella, contamos 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5. La casa 5 de ella está en el signo de Cáncer. Y adentro del signo de Cáncer tenemos Venus y Saturno también. ¿Sí? Entonces, otro indicador que muy probable que esté embarazada. Y así fue. También entre la Luna y el Sol tenemos un sextil aplicativo que puede ser otro factor de posible fertilidad. Y así fue. ¿Sí? Y estaba embarazada y tiene una hija bien bonita que ya tiene, fíjese, ya tiene 9 años la hija, sí. Bueno, no, ok, apenas. Otra pregunta, aquí vienen unas preguntas sobre dónde encontrar objetos, para eso es genial la astrología horaria. La pregunta es, ¿dónde está el cheque? ¿Sí? Yo hago la pregunta, estoy representado por Escorpio y con el planeta Marte. El cheque es casa 2. La casa 2 está Plutón. Fíjense, se trataba de lo siguiente, se trataba de un cheque que me lo regresaron. Estaba yo trabajando en un centro área de la Ciudad de México y me pagaron con un cheque, pero siempre tienes que subrayar si es moneda nacional o no. Y si no lo haces, te lo regresan el cheque, ¿sí? Entonces, me regresaron el cheque y yo estaba justamente en esos momentos en una mudanza. ¿Sí? Ven ustedes, Urano está en la casa 4, era un momento de mudanza. Otra cosa interesante, cuando Neptuno se encuentra en la casa 4 o muy cerca de ella, lo que está perdido normalmente no está perdido por siempre, sino está extraviado. Tomen en cuenta, Neptuno en el fondo, cerca del fondo del cielo en la casa 4 es una señal que está extraviado. Digamos, estaba yo en una mudanza cambiando mi oficina de mi casa a una oficina en la colonia Condesa. Entonces, había un caos por todos lados, para decirle la verdad. ¿Sí? Ahora, la única opción era que el cheque se encuentre en mi casa o en la oficina. Levanté la carta, ¿sí? Y el cheque está representado por Júpiter. Júpiter se encuentra en la casa 6. Por lo tanto, el cheque no está en mi casa, sino en la oficina. Lo voy a recuperar. En este caso, fíjense lo que pasó. La luna, que corre rápido, ¿no? Corre 1 grado cada 2 horas. La luna hace primero una oposición a Marte y después una conjunción a Júpiter. Yo levanté la carta a las 5 de la tarde, pero no estaba yo en la oficina, en la casa estuve en una reunión de astrólogos, ahí la levantamos la carta. Y ahí la respuesta era muy clara, el cheque está en la oficina. Yo el día siguiente me voy a la oficina y comienzo a buscar por todos lados, arriba, abriendo cajones, dándole vuelta a todas las cosas y no lo encontré. Ya tuve que dar una consulta y no lo encontré. Y me enojé un poco.
Dije, nah, ni la astrología horaria te ayuda o algo por el estilo, ¿sí? Eso es porque la luna es muy impaciente en Aries y está en oposición a Marte, ¿sí? Entonces eso era a lo mejor el temperamento temporal mío de impaciencia. Bueno, es algo bastante frecuente, para decirles la verdad. Pero entonces busqué, el primer intento no lo encontré, en el segundo sí, después de la consulta me senté y dije, ¿sabes qué? Tiene que estar ahí o allá, ¿sí? Y la luna, como hace conjunción con Júpiter, es una señal, la respuesta es sí, que lo voy a encontrar. Y así fue. Aquí está, es otra pregunta sobre un dinero de una revista. En el año 2000 yo comencé con una revista astrológica, ¿sí? Yo duré nada más 1 año y medio, ¿sí? Era genial la revista, ¿sí? Digamos, me encantaba el trabajo de hacerlo, las entrevistas y todo. El único problema era la distribución y más que nada cobrar. Porque yo con el taxi me crucé la ciudad de México de una punta a la otra y llegando a la oficina me dijeron que no, que véngase mañana o véngase pasado mañana. Entonces yo lo soporté esto un tiempo y después de 1 año y medio ya se lo pasé a otra persona. Ahora, el dinero de las revistas es lo siguiente. Una alumna que me ayudaba a cobrar tenía dinero, lo puso en un sobre y el sobre adentro de no sé qué otros sobres y papeles, entonces estaba medio escondido este dinero. El planeta que rige aquí el dinero, la casa 2 está en Escorpio, es Marte. Y fíjese, Marte está retrógrado y en su movimiento de retrógrado a punto de regresar a la casa 2. Digamos, el dinero se perdió, pero va a regresar a la casa 2. Yo estoy representado por el signo de Libra, debe ser por la belleza, ¿no? Mía. No, bueno, está mal en Aries, sin ni modo. Entonces, pero lo bueno es que si Venus avanza y Marte se va para atrás, se va a dar un trígono. Digamos, este aspecto es aplicativo. Y después de buscar un poco adentro del cierto caos que había en este momento, encontré de nuevo el dinero. Tomen en cuenta otra vez, vean, Neptuno está en la casa 4, había un cierto caos y el dinero no estaba perdido, sino extraviado. Y por suerte hay un aspecto, un trígono aplicativo entre Venus y Marte, otro señal que confirma que el dinero no está perdido. Aquí hay una pregunta, yo digo famosa porque ya mucha gente lo ha visto esa carta. La pregunta era, ¿dónde está la tortuga? Tuve yo la suerte de tener un pequeño patio donde yo vivía antes y tuvimos 7 tortugas que se dieron vueltas ahí y de plano una faltaba. Y ya pasó una semana y no apareció la tortuga. Y después mi pareja y la muchacha que trabaja con nosotros dicen, no te preocupes, siempre aparecen. Pero después ya de 10 días y no apareció, le dije, no es que aparecen de plano, ¿sí? Yo no confíe. Y comencé a buscar en el patio, por todos lados, casi por todos lados. Realmente no busqué en todos lados. Había un arbusto y para ir a la esquina de ahí era complicado en el sentido que te tienes que agachar y al agachar te ensucias, te cae toda basura encima, ¿no? Hojas te caen aquí atrás, ¿no? Entonces dije, voy a levantar una carta. Una posibilidad en la astrología horaria es usar la brújula para encontrar algo que está perdido. Digamos, el que pregunta soy yo.
La casa 6 es la casa de las mascotas, está en acuario, afortunadamente está la rueda de la fortuna también en la casa 6. Cuando vi esto dije, qué bueno, está vivo. Pero lo que no me gustó es que Saturno se encuentra en mi casa 8. ¿Sí? No es la casa 8 de la tortuga, sino es mi casa 8, pero es una casa peligrosa, ¿no? Saturno mismo está débil en Aries, ¿sí? Está en su exilio. La tortuga está en la 1, 2, 3, ¿sí? Bueno, la vecindad de la tortuga, no puede ir muy lejos. Pero el hecho que está en esta casa, en el grado 29, en el signo de Aries, el signo de Aries es caliente y seco, ¿sí? Yo dije, ¿qué hacemos? Puse la brújula en el medio del patio y se usa que el norte es casa 4 y el sur es casa 10. Digamos, nosotros que estamos parados en el hemisferio norte, tenemos el sur atrás y el norte adelante. El este y el oeste. Entonces, la dirección a donde se encuentra la tortuga era sur-oeste. Cuando puse la brújula en el centro, suroeste era exactamente donde estaba el arbusto. Entonces, ni modo, me agaché, avancé a 4 patas ahí debajo de los arbustos, me llené de basura, encontré ahí una piedra volcánica, ¿sí? Porque en México tenemos en los patios muchas veces piedras volcánicas. La levanté y ahí atrás estaba la tortuga. Pues sí, en un lugar caliente y seco. ¿Sí? Yo no sé, esos animales aguantan mucho, sí, pero realmente no está para pasarse mucho tiempo más ahí, ¿sí? Walter, nos quedan 10 minutos exactos, Okay. y no sé, 8, perdona, y no sé si queremos dar oportunidad a que pregunten alguna cosa, sí, o prefieres seguir y que no nos pregunten nada. No, ahorita me avisas en 10 minutos. ¿Sí? De aquí en adelante nada más 10 minutos. Ok, bueno, le voy a mostrar esa carta, que es una carta interesante. Es lo siguiente. Una esposa hace la pregunta sobre el marido, ¿sí? Y pregunta, ¿va a pasar Omar? Se trata de una señora mexicana que está preguntando sobre que su marido va a poder pasar la frontera a Estados Unidos, digamos de forma ilegal, ¿sí? Lo llaman los mojados porque tienen que pasar por un río, pero además tienen que pasar por un muro. Tomen en cuenta cuando cayó el muro de Berlín en Alemania, casi simultáneamente levantaron un muro en California que divide California de Estados Unidos. Entonces todos tienen que pasar por el muro. Pero está bien hecho el muro, ¿ves? Puedes subir fácilmente, ¿sí? Ahora, al otro lado se topan con la migración, ¿no? Y eso es el problema normalmente. Entonces ella hace la pregunta, ¿va a pasar Omar? El ascendente es Piscis y Júpiter lo encontramos bueno, es ella, ¿sí? La pregunta es sobre el marido. El marido está representado por el signo de Virgo. Tiene Marte en su casa 1. Es fuerte, es aventurero, atrevido, ¿sí? Ahora, Mercurio, el planeta regente, está en la casa 6, que es la casa 12 desde él. Me hizo la pregunta. Yo le dije, ¿sabes qué? Primero vi el Urano, sorpresa. Y después la otra es, Mercurio está en la casa 12. Dije, ¿sabes qué? Yo no lo veo en el otro lado, yo lo veo en la cárcel. ¿Sí? Y lo agarraron, la migración lo agarró y lo metió en la cárcel. Quedó ahí como 10 días en la cárcel, después se lo regresaron a México. ¿Sí? Digamos, él ya hizo 2 intentos antes, ¿sí? Y el tercer intento otra vez lo agarraron y lo metieron a la cárcel. Y se quedó ahí un tiempo, se regresaron a México y ya. ¿Sí? Pero
Creo que la pregunta es bastante claro, digamos la respuesta está bastante claro. ¿Sí? Bueno, me quedo aquí. Si ustedes tienen alguna pregunta, adelante. Que no se trata de la pregunta de dónde dejé yo la tortuga, que ahora no miremos, sino respecto a la técnica, digamos, algún aspecto concreto que no haya quedado claro. Walter, iba a decir, Walter, eres maravilloso porque no hay ninguna duda. Un segundo, Sí, que haremos cambio Apareció una duda. Apareció una duda. Isabel, haremos una cosa, Walter, porque solo tenemos un micro inalámbrico, te pediré que vengas aquí, que tiene cable, para que le podamos dar el micro a la señora y así la oigamos y luego quede grabado. Gracias. Gracias a ti. Hola, gracias. La pregunta es, cuando hablas de Escorpio, estás usando el regente no Plutón, sino Marte. Marte, sí. Me ha llamado la atención. Entonces... Sí, uso los regentes tradicionales, ¿sí? Ajá. Vale. Mi experiencia, digamos, los textos, la mayoría de los textos aconsejan usar los regentes tradicionales. Mi propia experiencia lo confirma. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta? Uy, de golpe despertamos dudas. Aquí tenemos una primera. ¿Aquí daba? Sí, aquí, el señor. Aquí. Hola. El orbe de aspectos en horaria. Margen. El orbe. No hay orbes, sino un aspecto es aplicativo, exacto o separativo. ¿Sí? Mientras que no cambien los signos en cuales están los planetas, se usa esto, es aplicativo, exacto y separativo. ¿Sí? Tenemos allá a Raúl, que había levantado la mano, el señor de la chaqueta de negro, y después Petra. Es como una familia, la que ya nos conocemos. Sí, me gustaría preguntar... No se escucha. Bueno, si alguna vez se te ha acercado alguien con la intención de saber si va a ganar un partido de fútbol un equipo o el otro, Sí, sí. ante esto, si realmente es efectiva la astrología horaria, se podía ganar una quiniela y ser multimillonario y seguramente se te tendría que haber acercado a alguien con esa proposición o tú mismo haberlo conseguido, ¿no te Lo he hecho, ganas? sí, sí. Mira, lo he hecho algunas veces. Últimamente lo he dejado. Después del último mundial ya dejé, ya no lo estoy haciendo más. ¿Saben qué? En el último mundial, los primeros partidos todos los atinamos, yo con mis alumnos. Y de plano ya no funcionó más nada. Tengo la impresión que estaba manipulado. De veras, ¿sí? Lo que se usa es el partido que inicia, ¿sí? Se usa como ascendente y el otro como descendente. Y se ve cómo están los regentes. La luna, se ve pocas cosas y normalmente se ve claramente qué partido va a ganar, ¿sí? Se puede ver también un empate. Y lo hemos hecho varias veces, ¿sí? Y últimamente, digamos en el último mundial, al principio funcionaba esa técnica y de plano me falló. Después ya lo dejé. Últimamente ya no lo he hecho más. ¿Sí? Hola. El pulpo sabía más, sí. Una pregunta, en horaria, ¿no es mejor utilizar el almutén de las casas que el regente Sí. de casas? Mira, eso es posible, yo no lo puedo confirmar. ¿Sí? Yo los uso de esta manera. Yo sé que otros astrólogos usan almútenes y usan otros detalles. Yo traté de dejarla sencillo ahora, especialmente para esa conferencia todo. ¿Sí? Un gran amigo mío, un astrólogo norteamericano, Robert Zoller, él me enseñó a usar los almútenes. Un tiempo lo he hecho, pero prefiero seguir de esta manera. En mi caso, ¿sí? Hagan ustedes sus experiencias. ¿Sí? Muy bien, dos cositas. ¿Qué signo eres, Walter?
Acuario. Acuario. ¿Y ascendente? Escorpio. Para que os veáis quedando la ficha técnica y la luna en... En Virgo. Muy bien. Esto se lo preguntaremos a todos los ponentes. ¿Eh? Ahí para que... Bueno, oye, esto... ¿eh? Bueno, muchas gracias. Un aplauso enorme para la conferencia de Walter. Muchas gracias.